señores, tenemos al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Hoy estamos acompañados de Wilfredo Polanco, del Listín Diario, y de Julio Martínez Pozo. Vamos a dar la bienvenida al doctor Fernández, y yo creo que necesariamente estemos obligados, a pesar de que ya en toda la prensa diaria aparece, son las reacciones a un editorial de un periódico que, aunque la embajadora cataloga de que no es el vocero del gobierno, todo el mundo sabe que es el vocero del establishment. Sí. Además hay que agradecer, el doctor Fernández tiene que ya lo menciona, es decir, que anteriormente no lo mencionaba. Sí. En el anterior. Adelante, doctor. Mira, y me menciona de buena manera, porque al final dice que ambos candidatos, el doctor Peña Gómez y Fernández, son dos candidatos con credenciales democráticas. Pero a pesar del hecho de que hace una buena referencia sobre mí, lo que es una especie de enmienda con respecto al editorial anterior, porque ese no se ignoraba ni en bien ni en mal, en ese no existíamos. Sin embargo, estimo que ese editorial es sumamente irrespetuoso y desconsiderado con respecto a la República Dominicana. Ya no ni siquiera sobre Balaguer o sobre Bosch, sino sobre la República Dominicana como nación. ¿Por qué razón digo esto, Julito? Si uno se pone a leer ese editorial, aquí se utilizan términos hirientes respecto de lo que yo estimo son símbolos de la República Dominicana. Por ejemplo, aquí se dice: el New York Times lamenta en un editorial el que las maquinaciones de dos amargados octogenarios conviertan la segunda ronda electoral dominicana en una rencorosa pelea. Más adelante sigue, parece que el Times dice que el resultado de la segunda ronda del 30 de junio podría ser influenciado por un viejo gruñón capaz de causar daño si no puede gobernar. Joaquín Balaguer, habiendo servido 7 periodos presidenciales de 1960, accedió bajo presión a no participar nuevamente. La más reciente travesura del señor Balaguer es consistente con su récord de 60 años. ¿Cuál es la más reciente travesura? El haberle dado respaldo al Frente Patriótico y a la candidatura nuestra. Esa es su más reciente travesura, que es consistente con su récord de 60 años. Dice el diario que relata el historial político del presidente y dice que la alianza de Bosch es más difícil de entender. Nadie puede culpar al señor Bosch de apoyar a Leonel Fernández, el candidato de su propio partido, pero el entrar en un pacto formal con el señor Balaguer es otra cosa. El editorial elogia a los candidatos que se medirán en fin de mes, refiriéndose a Fernández como Peña Gómez, y termina diciendo: es una pena que las maquinaciones de dos amargados octogenarios conviertan esta oportuna segunda vuelta en una rencorosa pelea. Yo insisto que se trata de un editorial irrespetuoso, un editorial que de alguna manera ofende nuestra condición de dominicanos, porque estamos hablando de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer, dos figuras públicas con las cuales se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sin duda alguna que representan dos elementos de lo que yo llamaría el patrimonio cultural de la República Dominicana. Entonces, hablarlo como de dos octogenarios amargados, que el apoyo que el doctor Balaguer nos pueda dar a nosotros en una segunda vuelta electoral, lo que es un apoyo legítimo dentro del sistema político dominicano, y además válido, puesto que se trata de un sistema de doble vuelta, y que en una segunda vuelta su partido que quedó descalificado, el que él pueda apoyar sin condiciones a uno de los partidos que va a calificar para la segunda ronda electoral, calificar eso como de la última travesura, a mi modo de ver, no solamente es irrespetuoso y ofensivo, sino también injerencista. Esto parece redactarlo por un comité de base del PRD en Washington, no parece por un periódico del prestigio internacional del New York Times. Y no es un hecho aislado, sino que es un hecho recurrente. Ya había habido un editorial previo, el titulado El último caudillo, donde también intervenía en asuntos domésticos de la República Dominicana, emitiendo juicios de valores que de alguna manera desnaturaliza el proceso que está viviendo la República Dominicana. ¿Esto parece muestra de la globalización? Sí, en parte. La injerencia es parte de la globalización. No, la internacionalización de la política, que es un hecho real. Yo no he desconocido esto. Incluso ayer cuando los periodistas me preguntaron, digo, es que no solamente la economía, también la política ha experimentado un proceso de internacionalización.
Y al concepto de soberanía hoy se le contrapone el de interdependencia y el de interrelación internacional. Pero aún eso tiene sus límites, porque si dijéramos que solo fuera el New York Times en este editorial aisladamente o un editorial previo, uno diría, bueno, parece ser que el editorialista del New York Times tiene sus preferencias electorales en la República Dominicana y no la sabe expresar de otra manera que no sea a través del irrespeto y a través de la ofensa. Pero cuando usted conecta eso con un informe que salió publicado en el Listín Diario el sábado pasado, de un organismo que se llama el Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, usted se da cuenta que el asunto va más allá de un mero editorial aislado. Pero en el caso concreto del editorial del Times, doctor, que está, por cierto, redactado en un lenguaje que no propio de un editorial, ¿no? ¿Hay manos dominicanas ahí? Mire, sin duda hay una labor de lobby, porque este editorial no se produce, digamos, por generación espontánea. Alguien lo está manejando. Y por supuesto yo revelé aquí en la ocasión anterior que quien escribió el editorial de New York Times no es la persona que usualmente los escribe, sino una señora que ha sido asignada transitoriamente para esos fines. Lo importante es esto, que hay una labor de lobby que no lo escribe el editorialista usual, el ordinario, el que está habituado a eso, lo que indica que hay una conexión. Alguien está tratando de influir a través del New York Times en la opinión pública norteamericana para que eso se vierta e influya sobre la República Dominicana. Ahora, mi pregunta sería, ¿por qué el New York Times lo hace? ¿Por qué esa recurrencia del Times a presentar un acto legítimo, en este caso como que el doctor Balaguer nos pueda apoyar sin condiciones en una segunda vuelta como una travesura política? Una diablura. Una diablura, una travesura o una diablura política. ¿Por qué dice el que el profesor Bosch apoya a Leonel Fernández? Nos parece correcto, pero si es Balaguer es otra cosa. A mí me parece que en el New York Times, como en esta institución a que hice referencia, el Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, predomina sobre las elecciones dominicanas y muy especialmente sobre esta segunda ronda electoral, eso que nosotros hemos denominado una visión de compensación de las elecciones dominicanas. Wilfredo. Doctor, haciendo un poco de ejercicio en el escenario político electoral, ¿es posible que esta clase de editoriales podían tener su justificación en otro escenario político? O sea, si el presidente Balaguer hubiese sido el candidato presidencial, pero siendo usted el candidato presidencial y del otro lado Peña Gómez, ¿usted no cree que es un poco exagerado, si se quiere, de que se tenga que recurrir a estos organismos internacionales para crear una especie de atmósfera que, si se quiere, no existe en la República Dominicana? Sí, por eso hablaba de visión de compensación de las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? La idea que se tiene en la comunidad internacional es que las elecciones de 1994 fueron elecciones fraudulentas y que se firmó el Pacto por la Democracia para reducir el actual mandato presidencial de 4 a 2 años. Como el doctor Balaguer no iba a ser candidato, el profesor Bosch tampoco lo sería por el Partido de la Liberación Dominicana, era evidente que no íbamos a asistir a un proceso electoral que implica competencia y pluralismo dentro de un sistema democrático, sino que la visión era un acto protocolar formal donde al doctor Peña Gómez se le coronaría como presidente de la República y de esa manera se le restituiría en función de los daños supuestamente experimentados como consecuencia del presunto fraude electoral de que fue víctima en el año de 1994. Es decir, la visión de compensación es lo que los abogados llamarían un acto de responsabilidad civil. De alguna manera, resarcirlo por los presuntos daños experimentados, en este caso, el considerarlo como presidente de la República. Bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y recordarle a los amigos que van a salir ahora que Revista está siendo reproducida en 107.9 y en 94.5 por radio para que sigan escuchando al candidato presidencial del PLD en el carro. Una pausa. Entonces, esta situación que está atravesando en un momento en que inclusive las encuestas lo favorecen, pero una pequeña diferencia que puede ser posible, es decir, que el ganador gane por pocos votos, sea tergiversada por una posición internacional fuerte. Es decir, siendo claro, el temor que existe es que ganando Leonel Fernández por un pequeño margen, la opinión internacional se vuelque en favor del contrario, que haya perdido. Porque te diría lo siguiente, Julito, con respecto a eso. Yo hablaba en el segmento anterior de que nada de esto ocurre por generación espontánea.
Obviamente que el doctor Peña Gómez, presidente de la Internacional Socialista para América Latina, tiene unas conexiones internacionales que utiliza. Y yo diría que con ocasión de esta campaña electoral hay una conexión española, una conexión en Washington y una conexión en Caracas, con la finalidad de presionar al interior de la República Dominicana y que efectivamente, sin necesidad ni siquiera que haya elecciones, él tiene que ser reconocido como presidente de la República. Aquí hay un documento para mí de una importancia trascendental que se publicó el sábado en el periódico Listín Diario, con la aclaración por parte del Listín inclusive que el texto no se publicaba íntegro en su versión original porque había juicios de unos funcionarios que de ser publicados en la prensa dominicana podrían dar lugar a acciones judiciales. De manera que el propio Listín consideró que por razones legales tenía que omitir algunas de las formulaciones de este documento del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Muy brevemente les doy lo que estimo son las ideas básicas de esto, para que ustedes vean que forma parte de un plan de ciertos sectores internacionales para presionar al interior de la República Dominicana en base a eso que llamamos las conexiones internacionales del PRD. Empieza este documento diciendo: mientras la República Dominicana se recupera de la euforia política que rodeó las votaciones de la primera vuelta el mes pasado, en la cual José Francisco Peña Gómez, del Partido Socialdemócrata del PRD, ganó casi la mayoría de los votos, la nación se prepara para la segunda vuelta el 30 de junio, cuando él volverá a correr contra su rival, el candidato Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana. A pesar de que Peña Gómez es definitivamente quien tiene la mayor posibilidad de ganar las elecciones que se avecinan, si tiene lugar una elección libre y justa, y tú acabas de decir que las encuestas nos favorecen para esta segunda ronda electoral, no hay dudas de que se enfrentará no solo con un reto difícil, sino también sucio de parte de Fernández. Es decir, Peña Gómez se va a enfrentar a un reto sucio de mi parte. El domingo pasado el líder del PLD firmó un pacto de Frente Patriótico Nacional con su enemigo político tradicional, el PRSC de Balaguer. No es de sorprenderse que Fernández aparezca como una figura política manchada por recibir financiamiento por debajo de la mesa y apoyo del presidente Balaguer aún antes de la votación de la primera vuelta. Esto se hizo a pesar del hecho de que el presidente del PRSC estaba ostensiblemente apoyando a su propio candidato. El mitin del domingo contó con la presencia de los dos octogenarios más famosos del país. Solamente le faltó decir amargado para que fuera una réplica del New York Times. El mitin del domingo contó con la presencia de los dos octogenarios más famosos del país, Balaguer y Juan Bosch del PLD. A pesar de ser tradicionalmente grandes enemigos, que una vez representaron la extrema derecha a izquierda del espectro político, en esta ocasión la nación fue testigo del abrazo de dos cínicos políticos, en lo que puede considerarse el último acto significativo de sus maltrechas carreras. La presencia de Bosch en el mitin fue vista por muchos dominicanos como una manifestación de lo que ha caído de la encumbrada posición moral que una vez tuviera en el país. Y en esos términos se expresa este documento más adelante. Fíjense ustedes, que es un documento cargado de juicios de valores, con una clara inclinación en favor del PRD. Primero, Peña Gómez se enfrenta a la suciedad de Leonel Fernández. La suciedad consiste en haber recibido el respaldo de Joaquín Balaguer, un cínico político dominicano en la fase final de su maltrecha carrera política, y de un Juan Bosch, también octogenario, que antes representaba a la extrema izquierda, pero que es un cínico político y se abrazó con su archirrival. Nada de eso importa, porque Peña Gómez, que consiguió casi todos los votos en la primera vuelta, es el favorito para ganar en la segunda. Yo digo lo siguiente: cuando usted conecta los editoriales del New York Times con un documento como este, del Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, obviamente que hay una presión desde el exterior sobre la República Dominicana que pretende desvirtuar lo que pueda ser la genuina expresión de la voluntad del pueblo dominicano. Y yo digo que esa es una manera de limitar, es una manera de disminuir la soberanía de la República Dominicana, que tiene su mayor expresión en la soberanía del pueblo dominicano que se ejerce a través del sufragio. Y responsable fundamental de eso
es el PRD y el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Por qué razón? Porque tienen una campaña internacional orientada inclusive a decir que en la República Dominicana hay una situación de violencia. Y esa situación de violencia requiere la intervención y la participación de organismos internacionales más allá de lo que su propia competencia le puede asignar. De alguna manera, esto lo acaba de reconocer la propia embajadora de los Estados Unidos en sus declaraciones que figuran hoy. La embajadora dijo, el presidente Jimmy Carter no está representando a los Estados Unidos. Él es un expresidente, está actuando como funcionario privado y sus opiniones no son las opiniones oficiales del gobierno. Ahora, ¿por qué lo dice la embajadora Donna Reineck? Porque el presidente Carter ha enviado una misiva al presidente Balaguer la semana pasada diciendo que se siente preocupado por el asunto de las detenciones motivadas por las cédulas, ciudadanos que no aparecían con cédulas. A mí particularmente me parece muy bien el presidente Carter, como árbitro de alguna manera de este proceso comicial, envía esa carta externando su preocupación. Muy bien, presidente Carter. Lo único que es muy unilateral, porque en su carta usted excluyó deliberadamente lo que motivó originalmente, bien o mal. Yo incluso pedí públicamente el que esas detenciones cesaran, pero lo que motivó esas detenciones fue la compra y venta de cédulas, que de alguna manera ejerce una influencia en los resultados finales del proceso electoral. Entonces, ¿por qué el presidente Carter fue unilateral? Porque es una víctima del lobby del PRD. Hay una conexión de gente del PRD con Robert Pastor, un académico de la Universidad de Emory, profesor de ciencias políticas y principal consejero de Carter para asuntos latinoamericanos. Hay un dirigente del PRD, muy cercano al doctor Peña Gómez, que obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de Columbia, es parte de ese network de académicos a nivel internacional, se comunica con la Universidad de Emory y el Centro Carter y le da su input, le da su insumo de cómo va la situación en la República Dominicana, y ese es el que aconseja a Carter y entonces desnaturaliza sus puntos de vista sobre la República Dominicana. Por eso es que todo esto resulta peligroso, porque al fin y al cabo es una manera de intervenir en la República Dominicana más allá de los límites que se le confieren a los organismos internacionales para monitorear u observar procesos electorales. Y yo creo que todo esto es lo que le da justificación, legitimidad y razón de ser a un organismo como el Frente Patriótico Nacional. Porque yo sí siento que cuando se cercena o se limita la máxima expresión de soberanía de un pueblo, que es el ejercicio del sufragio, a través de presiones como la del New York Times, o a través de presiones como este Consejo sobre asuntos hemisféricos, cuando vemos a un PRD que denunciando las detenciones que hay en la República Dominicana como violación a los derechos humanos y queriendo presentar la imagen de que los únicos afectados era el PRD, cuando había una... no influye en la diferencia. Sin embargo, yo entiendo que todo el mundo sabe por quién va a votar. Es decir, ya hay una decisión. El 16 de mayo hubo una encuesta que de acuerdo a nuestra Constitución fue la que hizo a Leonel Fernández y al PLD tomar una decisión. Tenemos que buscar aliados o tenemos que felicitar a Peña. Una decisión que ustedes tomaron en la forma que creyeron más conveniente. Eso le dio buen resultado porque por primera vez desde que Leonel Fernández inició su carrera presidencial en busca de la presidencia, le dio primer lugar. Es decir, que no fue un error de alianza. Sin embargo, la diferencia es tan pequeña y frente a un César Estrella que dice, ando con una fotocopia de mi cédula, y frente a unas declaraciones del listín que dice, aquí no se estaban comprando cédulas, y lo único que queda en el panorama internacional es, aquí hay represión por la cédula. ¿Usted no teme que ganando no le quieran reconocer su triunfo? Mira, Julito, yo lo que he esbozado aquí hoy es justamente indicando que hay como una especie de conspiración. La hay. La hay. Una conspiración en el sentido de presentar a Peña Gómez como el único ganador posible y si no gana hubo fraude. Ese es el problema que tienen estas elecciones. Claro. El problema es ese. Ahora yo te voy a decir lo siguiente, y me excusan ustedes, porque creo importante agotar esta idea. Tú acabas de reconocer, dentro de una lógica electoral, hubo una primera ronda, el PRD quedó en primer lugar con un 46%, el PLD en segundo lugar con un 39%. En un sistema
político multipartidista con tres fuerzas fundamentales: PRD, PRCC y PLD. El Partido Reformista queda descalificado en la primera vuelta electoral. Sus votos tienen que expresarse de alguna manera en la segunda ronda. Entonces, el PLD recibe un apoyo sin condiciones por parte del presidente Balaguer. Nosotros aceptamos ese apoyo. El New York Times lo califica de diablura. El Consejo de Asuntos Hemisféricos como la última travesura de Balaguer o una campaña sucia de Fernández. Fíjate tú, digamos, ¿por qué hablamos de esa conspiración? Un hecho que es legítimo políticamente se califica de diablura o como un acto de travesura o como una sucieza de parte del candidato Fernández. Ahora, el PRD aquí también lo ha cuestionado y ha pretendido apelar a los sentimientos revolucionarios, democráticos, progresistas del sector del ala liberal democrática y lo ha presentado como un hecho pecaminoso del PLD que lo descalifica moralmente y además dicen inclusive que se trata de un acto de capitulación ideológica. Y yo me digo lo siguiente: ¿qué relación hay entre ideología y el hecho de haber recibido un respaldo sin condiciones de parte de la tercera fuerza política que quedó descalificada para la segunda vuelta? Ninguna. Absolutamente ninguna relación hay entre ideología y respaldo para un proyecto electoral de segunda ronda. Yo cité en mi discurso de anteayer el caso del profesor Maurice Duverger, autor favorito de Peña Gómez en materia de ciencias políticas, que recordaba cómo en Francia, como en Noruega, donde existe el sistema del balotage o de doble vuelta, justamente en la segunda vuelta electoral, el comportamiento electoral del partido que quedó en tercer lugar se da a favor del que quedó en segundo o en primer lugar. En Noruega, señalaba el profesor Duverger, desde el año de 1906, izquierda y derecha se juntan para votar en contra de los socialistas democráticos, en contra de la socialdemocracia, y no tiene absolutamente nada que ver con ideología. Pero el doctor Peña Gómez habría deseado fervorosamente haber recibido el respaldo del doctor Joaquín Balaguer, y no dijo días después del 16 de mayo que buscaría la manera de reunirse con el doctor Balaguer para ver si conseguía el apoyo para la segunda vuelta. Eso está en el periódico El Nacional de ahora, primera plana, aunque dijo, tengo mis dudas, porque me da la impresión de que el doctor Balaguer tiene sus compromisos, pero le cruzó por la frente, le cruzó por la mente, y no fue a visitar ayer a Jacinto Peinado. ¿Y con qué propósito fue a visitar a Jacinto Peinado? Con la finalidad de obtener sus votos. Pero es el mismo Jacinto Peinado a quien en el año de 1990 acusaba de que era el responsable de apedrear las caravanas del PRD. Entonces, ¿cuál es el criterio para que un reformista pase de reformista de la sombra a reformista de la luz? Ah, bueno, si es reformista que lo apoya a él, es un reformista de la luz. Pero Peña Gómez no aconsejó a Fernando Álvarez Bogar en el 1990 que le aceptara la candidatura vicepresidencial al doctor Joaquín Balaguer. Se lo recomendó, le hizo una formulación explícita para que le cogiera la candidatura vicepresidencial a Balaguer. Entonces, cuando estaba con Balaguer era de la sombra, ahora que está con el doctor Peña Gómez es un reformista de la luz. Yo creo que hay una inconsistencia, hay una incongruencia de carácter oportunista en el razonamiento del PRD. Aquí de lo que se trata es de ganar unas elecciones con un sistema doble vuelta. Y unas elecciones se ganan sumando votos. Esto no es un problema moral, no es un problema ideológico, es un problema de ganar unas elecciones. El PLD sacó el 39% y la encuesta menos benévola con el PLD ya lo coloca en un 50%. Con el solo hecho de haber recibido respaldo, subimos un 11% en la intención de los electores, lo que significa que desde el punto de vista político-electoral, que es lo que importa, el PLD dio con sus resultados. Ah, que si Balaguer los 12 años, que si tal cosa, bueno, eso es parte de nuestra historia. A nosotros no nos corresponde suplantar al pueblo dominicano como tribunal inexorable de la historia. Esto es un problema que los historiadores, y cuando las pasiones volcánicas de la política hayan disminuido y venga el juicio sereno de la historia, se le dará a cada quien su lugar, el lugar que le corresponde a la historia dominicana. Mientras tanto, somos actores vivientes del drama dominicano cotidiano. Y en ese sentido se toman decisiones. Y yo creo que la decisión que hemos tomado en el sentido de cómo conquistar adeptos, cómo conquistar votos para ganar unas elecciones y desde el poder introducir los cambios que la sociedad dominicana necesita, sin renunciar a una lucha contra la corrupción, sin renunciar a una lucha contra la pobreza, sin renunciar a una lucha por construir un nuevo camino. Yo creo que estamos haciendo lo correcto y lo justo. Yo aspiro que esas pasiones cedan a la capacidad para razonar y que a nosotros se nos juzgue estableciendo un balance después que pasen 4 años
para ver si es verdad que la promesa de un nuevo camino se hizo realidad en la República Dominicana. Johnny. Sí, doctor Fernández, se ha dicho por ahí que la visita del doctor Peña Gómez a Peinado ha sido pura coincidencia con relación a la publicación del editorial del Times. Sin embargo, otros afirman que ha sido una forma de ocultar un poco la trascendencia que pueda tener el editorial del Times. ¿Usted qué piensa? Bueno, mire, yo no sé decirle si desde el PRD sus conexiones con el New York Times son tan precisas, ¿verdad? Tienen la virtud, digamos, de la precisión de un reloj de Suiza, como para saber que el editorial iba a salir ese día y programar su visita con Peinado. Yo no voy a pecar de exagerado en ese sentido. Yo creo que el doctor Peña Gómez tenía planificado reunirse con Peinado, haciendo un esfuerzo de último momento por conquistar el voto de los peinadistas. Y yo le diría, yo soy un hombre razonable y equilibrado. Yo entiendo la posición del doctor José Francisco Peña Gómez. Si yo estuviera en la postura de él, haría lo mismo. De hecho, yo hice lo mismo. Yo no visité a Peinado. Yo fui a visitar a Peinado. ¿Y con qué propósito lo fui a visitar? Tratando de buscar un elemento común. Ahora, obtuve de Peinado la idea de que será neutral en el proceso electoral, que no va a apoyar a ninguno de los dos. Pues está bien. Que el doctor Peña Gómez haga lo mismo, me parece correcto y me parece lógico de su punto de vista. Lo que ocurre es que cuando él lo hace está bien, pero cuando lo hago yo está mal. Es decir, yo puedo ser justo, yo puedo ser equilibrado y entender la lógica y la racionalidad de la actuación de él como dirigente político, pero él no entiende la mía. Si el doctor Peña Gómez hubiera recibido el respaldo del doctor Balaguer, el editorial del New York Times habría variado de contenido. El doctor Balaguer es el demócrata más grande que ha dado la historia de la República Dominicana. Cambió al final de su carrera. Cambió al final de su carrera, para felicidad del pueblo dominicano, pero como no se dio el apoyo, entonces se presenta de esta manera. Mira, indudablemente que los bonos del doctor Peña Gómez están muy altos en el New York Times. No cabe duda que, por la forma en que se escribe ese editorial, parecería que él es accionista mayoritario de la empresa. Pero yo lo que entiendo es que ha sido parte de un lobby muy eficiente a nivel internacional que le garantiza una conspiración internacional con respecto a los resultados electorales de la República Dominicana, pero afortunadamente el pueblo dominicano se está expresando y el doctor Peña Gómez podrá ganar en Madrid, podrá ganar en Washington, podrá ganar en Caracas, pero va a perder en la República Dominicana. Doctor, Wilfredo. Sí, a Wilfredo. Doctor Fernández, ¿de qué manera puede afectar esta campaña internacional, si se quiere, a la imagen del país y reflejarse en los asuntos económicos de la República Dominicana? Terriblemente, Wilfredo, porque del momento en que estos informes se dice que hay un escalamiento de la violencia en la República Dominicana, el nivel de riesgo de inversión en República Dominicana sube. Hay una entidad que se llama la Unidad de Inteligencia de The Economist, una revista que se publica en Inglaterra especializada en presentar el panorama de los países para hacer inversiones. Esa es una publicación trimestral. Obviamente que todo proceso electoral conlleva un riesgo y por tanto las inversiones se disminuyen cuando se está en proceso electoral. Pero si además del proceso en sí se le añade la idea de que hay un escalamiento de la violencia y hay una incertidumbre con respecto a los resultados finales, económicamente eso tiene un costo, porque significa ahuyentar a potenciales inversionistas que vendrían a la República Dominicana. Por eso, estos editoriales y estas publicaciones y estos organismos internacionales que interfieren en favor de Peña Gómez, reduciendo notablemente la soberanía dominicana, tienen también un costo económico. Habrá una reducción de inversiones, pero también podría haber una limitación de los turistas que pudieran venir a la República Dominicana temerosos ante la difusión internacional de un escalamiento de la violencia en la República Dominicana. Julio. Yo aspiro, Julito, yo aspiro a que los dominicanos entendamos que el 30 de junio debe representar la culminación de una crisis y no la prolongación de una crisis o el resurgimiento de una crisis nueva. Ahí va lo que podría ser la prolongación de una crisis, doctor. Bueno, en Israel se produjeron unas elecciones y los resultados son prácticamente lo que Gallup dice hoy que serían los resultados si las elecciones fueran hoy. No. 49 y algo para Simón Pérez y 50 y algo para el candidato pues ganador. Por cierto, el que sería el símil del pollito, ¿no? En relación con lo que representa la figura de Simón Pérez, que también era el candidato de los Estados Unidos en las elecciones de Israel, pero allá ellos nadie aquí había oído el nombre de Netanyahu. No. Eso aquí no se oye, eso está raro, Netanyahu. Sí, pero se aceptaron esos resultados. Ahora, aquí parece difícil que unos resultados así sean
sean aceptados. Y entonces parecería que podríamos tener una prolongación de una crisis política. ¿Qué podría ocurrir en el país? Desde nuestra perspectiva le diría lo siguiente. Yo creo que por el apoyo que hemos recibido del doctor Balaguer debemos ganar las elecciones. Creo, honestamente, que tenemos las mayores posibilidades de salir victoriosos de esta segunda ronda electoral. Ahora, si la suerte no nos favorece y el que gane es Peña Gómez, no solamente aceptaríamos los resultados, sino que yo sería el primero en felicitarlo y desearle un buen gobierno. ¿Por qué razón? Porque por encima de todo, yo estimo, por eso que usted me preguntaba, Wilfredo, que en la República Dominicana lo que debe prevalecer es la paz y la estabilidad. Porque los problemas fundamentales de la República Dominicana son problemas económicos y sociales. Y nosotros no podemos retroceder en el plano político para crear un clima de incertidumbre que ahuyente a los turistas, que ahuyente a las inversiones extranjeras y que de alguna manera limite las inversiones del propio capital nacional, generando una crisis económica que va a traer como consecuencia no solamente la parálisis del país, sino la generalización de la pobreza. Y yo creo que ni el doctor Peña Gómez ni yo estamos facultados para empobrecer a la sociedad dominicana. Yo creo, insisto, que esto debe ser la culminación de una crisis, no la prolongación y no el resurgimiento de una crisis nueva, es la culminación. Y por supuesto, nosotros, si no ganamos, haremos ese reconocimiento, pero esperamos reciprocidad. Si los que ganamos somos nosotros, esperemos que el espíritu democrático del doctor Peña Gómez también se exprese en un reconocimiento de quien haya obtenido un triunfo. ¿Pero está preparado el doctor Peña Gómez para aceptar yo hablo por su mí, derrota? Yo hablo por mí. He presentado los dos escenarios. Un escenario donde puedo resultar victorioso, un escenario donde pueda no resultar victorioso. En este último escenario, en el marco de elecciones limpias, donde no haya censuras, objeciones, reclamos, reparos que hacer, porque se actuó con transparencia y limpieza, reconocería el triunfo de mi adversario como testimonio de nuestra preocupación por garantizarle al pueblo dominicano la paz y la estabilidad que necesita y requiere. Realmente la única, yo espero reciprocidad de parte la de única él. preocupación que hay de todo el mundo es que si Leonel Fernández gana por muchos votos, no va a haber problema, pero todo el mundo sabe que nadie va a ganar por muchos votos. Yo creo que sí. Yo creo que a partir de esta semana empezará el despegue definitivo del Frente Patriótico y del PLD con relación al acuerdo de Santo Domingo y del PRD. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque no hay posibilidad de crecimiento alguno por parte del PRD al acuerdo de Santo Domingo. O sea, no hay lugar por donde crecer electoralmente. Originalmente la tesis del PRD era buscar votos reformistas y se lanzaron a una cacería de búsqueda de votos reformistas. Pero resulta que ellos tienen que estar estudiando las encuestas y se están dando cuenta de cuál será el comportamiento del voto de Peinado y del voto reformista en sentido general. Esas estadísticas electorales están indicando que el 90% del voto reformista permanece coherente, cohesionado y votará por el Partido de la Liberación Dominicana. Para ganar, Julito, para ganar, solo necesitábamos el 73% del voto reformista. ¿Qué hizo mal el PLD en el este? Que da casi 28% de diferencia en una semana en una encuesta. Mira, ¿usted analizó esa parte? Sí, y es un absurdo, es absolutamente un absurdo, sobre todo porque yo estuve este fin de semana en el este y donde hicimos una manifestación sencillamente inenarrable por la forma en que un partido reformista entusiasta se lanzó a las calles a vitorear y a dar su respaldo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Pero además es incongruente por esto, porque ya en la primera vuelta el PLD ganó en las dos provincias de mayor población, Higüey y La Romana, y perdió por escasa votación a San Pedro de Macorís. Ganamos el municipio de San Pedro. Lo que perdimos fue en los municipios, en los llanos, perdimos en Pedro Santana. Pero eso era justificado en el sur, pero no en el Claro, este. entonces, pero en el sur se da al revés. Donde Peña Gómez es fuerte, ahora resulta que el PLD está encima. Es decir, hay un cambio en la encuesta, pero lo importante a considerar y valorar en esa encuesta es que por primera vez el responsable de realizar el trabajo de campo de la encuesta publica con su firma una aclaración con respecto a la encuesta anterior y a esta. Y habla de la posibilidad de un error técnico en la selección de la muestra y en su aplicación.
Y nosotros nos decimos, desde el momento en que el que es responsable de la ejecución de la muestra de esa encuesta está reconociendo problemas técnicos, entonces está descalificando la encuesta en sentido general. Porque si él me dice que la anterior tuvo errores, ¿por qué no he de suponer yo que esta tenga también? Entonces ya hay un reconocimiento implícito de que se trata de encuestas con un nivel de falla técnica que hasta su propio ejecutor y promotor tiene que reconocer con su firma en la revista Rumbo. Johnny. Doctor, y ante una eventual crisis política, ¿no existe la posibilidad de que la modificación de la Constitución vuelva a ser una realidad, como es lo que se mueve en el Congreso ahora mismo, y que el presidente Balaguer, en cambio, sea favorecido por parte del PRD de que permanezca 2 años más? ¿No Mire, existen esas condiciones? Yo creo que no entiendo que ante cualquier eventualidad de crisis política nacional, la forma de solucionarlo sea mediante una enmienda a la Constitución, que se da coyunturalmente y sin la participación de la sociedad civil dominicana en el debate que permita establecer las enmiendas constitucionales. De todas maneras, yo no preveo en el futuro inmediato en que en el país se produzca una crisis política que obligue a una modificación de la Constitución. Yo creo que efectivamente el 30 de junio será una fecha más en la República Dominicana, habrá un ganador y habrá República Dominicana más allá del 30 de junio. Hay sin embargo una fórmula que al doctor Peña Gómez pues le agrada, la ha planteado en medio de varias crisis políticas y crisis interna de su partido, la de 2 años y 2 años. Si tuviéramos una situación, digamos, difícil en la que el doctor Peña Gómez no acepta los resultados de unas elecciones por pocos puntos y plantea 2 años, 2 años, ¿qué plantea usted? No, en absoluto, porque eso no es solución. Eso sería violar la Constitución. Doctor, finalmente, cuando usted explicaba el mecanismo de los instrumentos que tiene el PRD en el exterior, es comprensible porque Peña tiene 30 años trabajando en el exterior, usted apenas tiene 8 o 10 años trabajando en sectores internacionales. Cuando uno ve esto, sabe que esto no va a ser lo último. Todavía aparecerán 1 o 2 asuntos, sobre todo que hay que decirle al país que es el Comité Hemisférico, que es menos instancia que el New York Times a juicio nuestro. Sin embargo, usted tendría tiempo de investigar qué causa produjo en un periódico como el New York Times, que es un periódico del sistema norteamericano, qué compromisos tiene que haber hecho el doctor Peña Gómez para que un periódico rompa hasta su propia tradición de escribir eso y tratar de ir y romper o explicar, no hacer los mismos compromisos que Peña, porque supongo que son demasiados para lograr este editorial, porque es un editorial que no se consigue ni con dinero. No, pero fíjate una cosa, Julito, nosotros aquí tenemos una visión ingenua de un periódico como el New York Times. Estamos un poco, digamos, imbuidos de la idea de su prestigio internacional, de su objetividad, de su imparcialidad. Pero no se mete de chivo sí, se lo hace. No se mete de chivo, hay un pues académico, ya es el segundo. Sí, pero no solamente con el caso dominicano, es una práctica recurrente, usual del New York Times. Hay un académico norteamericano llamado Noam Chomsky, que es lingüista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, especializado también en manejo de la prensa para asuntos internacionales, que publicó un libro titulado en inglés Manufacturing Consent, que quiere decir la fabricación del consentimiento, y que es un estudio analítico, crítico del New York Times, de cómo el New York Times frente a crisis internacionales maneja la información y su línea editorial siempre en función de determinados intereses. Hay un estudio brillante de Noam Chomsky sobre el papel del New York Times en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Hay un estudio brillante de Chomsky sobre el papel del New York Times en la crisis iraní del año de 1979, en la crisis salvadoreña, de cómo el periódico justamente adopta posturas que están reñidas, están divorciadas de principios éticos del periodismo como la neutralidad, pero en el la 66 objetividad. el New York Times apoya a Balaguer. Así es. Existe un editorial que apoya a Balaguer porque es el candidato. Así es. Y ahora hay una inversión de los porque no valores es que el asumió. candidato del New York Times. Lo que quiero decir es esto. El periódico New York Times no lo podemos asumir como una instancia de información pública aséptica desde el punto de vista de los valores. Adopta posiciones porque responde a intereses específicos. Y por consiguiente hay que darse cuenta que en el caso dominicano de esta segunda vuelta electoral ha asumido determinadas posturas en función de determinados intereses. Responde
a los intereses, en el caso dominicano, del Partido Revolucionario Dominicano, que se ha logrado fruto de una labor de lobby, de conexiones, de ser parte de un network o de una red de poderes que se da en los Estados Unidos. Johnny. Ahora, lo lamentable es que todo eso se expresa como una limitación de la soberanía en la República Dominicana. Doctor, en definitiva, en caso que el doctor Peña Gómez pierda, existe, repito, la posibilidad de una crisis política. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Habrá que formar de nuevo un equipo con la iglesia, con los sectores, con el empresariado para solucionar el problema? Mira, una de las primeras lecciones que aprende un político es nunca buscar soluciones sobre hipótesis que todavía no se han presentado. Usted tiene, digamos, que acceder al hecho, y cuando usted está en presencia del hecho, entonces surgen las soluciones alternativas que puede tener un problema determinado. Entonces, no es posible que yo desde ahora le diga, va a ocurrir tal problema de crisis y entonces para eso vamos a solucionarlo de tal manera. Yo tengo la esperanza de que no habrá ninguna crisis y voy a abogar para que no haya ninguna crisis, ahorrarle al pueblo dominicano el que tenga que pasar por una situación traumática. Por consiguiente, yo prefiero trabajar con esa hipótesis. En el caso eventual de que se pudiera presentar, entonces examinaríamos las distintas alternativas que puedan resultar menos frustrantes para el pueblo dominicano. Doctor, ahora se quiere decir, después del Frente Patriótico, que el candidato Leonel Fernández, que había prometido enfrentar la corrupción, que propuso un plan incluso para enfrentar la corrupción, ya no podría hacer eso, que ya no tiene esos planes porque su alianza con el Partido Reformista o con sectores del Partido Reformista condiciona esa situación. Indeclinable en mi lucha contra la corrupción. No tengo compromisos absolutamente con nadie. El plan anticorrupción del PLD va. Ahora, quien no puede garantizarle al pueblo dominicano que va a tener un plan anticorrupción es el doctor Peña Gómez. Y por una razón muy sencilla que voy a decir aquí. El doctor Peña Gómez mantiene un lazo de intimidad con el expresidente Carlos Andrés Pérez. Al expresidente Pérez acaban de condenarlo en Venezuela con un fallo de la Suprema Corte de Justicia. El PRD tiene aquí dos hombres enviados por Carlos Andrés Pérez, el señor Zambrano y Seijas, que están trabajando con el PRD en su proyecto electoral, enviados por Carlos Andrés Pérez. Yo digo lo siguiente, desde el momento en que este señor, este expresidente Pérez, condenado por corrupción en su país, colabora con hombres de su círculo íntimo con Peña Gómez, significa que Peña Gómez no está en disposición de romper con una visión de lucha contra la corrupción. Es decir, está comprometido. Pero además, el doctor Peña Gómez está rodeado por figuras de Jorge Blanco, otro expresidente condenado por actos de corrupción en primera instancia en la República Dominicana. Entonces, quien está rodeado de figuras que han sido condenadas internacionalmente y en la República Dominicana, no puede tener un compromiso válido y creíble de lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Yo sí puedo decirlo. Nosotros en el PLD, cuando accedamos al poder, no tenemos compromiso absolutamente con nadie, ni con anillo palaciego, ni con no anillo palaciego. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano de hacer transparentes y funcionales las instituciones de la República Dominicana. Por eso yo le he dicho varias veces al doctor Peña Gómez que fuéramos a un debate a discutir eso, pero ha rehuido la posibilidad de la confrontación en estos términos. ¿Por qué razón? Porque él sabe que está atado a un vínculo umbilical que no puede romper, porque está rodeado de gente que lo condiciona y lo manipula y tiene compromiso con ellos. Yo sí puedo hablar de un nuevo camino, yo sí puedo hablar de una nueva direccionalidad que requiere la República Dominicana, yo sí puedo hablar de cambio. El PRD que estuvo en el poder prometió cambios y sin embargo generó una frustración colectiva para el pueblo dominicano. Un PRD que llega al poder planteando lucha contra la corrupción, mejoramiento de la situación económica, y un PRD que cuando llega en el año de 1978 genera la impresión al pueblo dominicano de que el doctor Balaguer ya había sido eliminado del escenario político dominicano, es ese PRD antibalaguerista por naturaleza que reivindica al doctor Balaguer en el año de 1986, porque si hubieran hecho un buen gobierno, el doctor Balaguer no habría retornado. De manera pues que creo que este partido es el que está descalificado para ser una opción legítima de cambio social, de cambio económico y político en la República Dominicana. Bien, el programa termina y nosotros quisiéramos una respuesta corta del doctor Fernández quizá la pregunta más importante que teníamos. Se trata de la posición de un reformista al otro día de entregar el poder. Un reformista puede ser perseguido, un reformista puede ser integrado a un tren de poder o un reformista puede retirarse tranquilo. En un gobierno de Leonel Fernández el 17 de agosto, ¿qué debe esperar
un reformista de un partido que le dio los pocos votos que necesitaba para ganar? Yo le diría lo siguiente: en primer lugar, yo he hablado de un proyecto nacional dominicano que significa la inclusión de las distintas fuerzas políticas en aras de hacer que el país avance y se modernice. El Partido Reformista es parte de ese proyecto, como lo sería también el PRD, porque nosotros esperamos contar con la colaboración de los mejores talentos y la gente más honesta del PRD en un proyecto nacional dominicano. Por tanto, no hay la visión clientelista y de exclusión en la administración pública. Si ahora ganó el PLD, se van los que no son del PLD. No. El reformista puede esperar de un gobierno nuestro la aplicación de la ley de servicio civil y carrera administrativa. Es reformista, no importa. Si usted es eficiente, es honesto y tiene una vocación de servicio en favor ¿Eso del abarca pueblo también dominicano. altos niveles? Eso abarca todos los niveles. Bien. En el sentido de que lo que va a predominar es estabilidad, seguridad, de preservar lo que hemos conquistado y avanzar en la corrección de nuestras insuficiencias y en mejorar el sistema democrático nacional. Gracias al doctor Leonel Fernández, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a Ramón Núñez por los minutos que nos dio, a Johnny Alberto Salazar, a Wilfredo Polanco y a Julio Martínez. Pausamos.